Bienvenidos a los que se conectan recién. Buenos días a todos nuevamente. Gracias por estar participando una vez más de nuestro ciclo de capacitaciones. En el día de hoy vamos a estar presentando distribución primaria de energía, puntualmente nuestras celdas Unigea, y la disertación va a estar a cargo de Roberto Costanzo. Él es ingeniero electromecánico y Product Marketing Specialist de celdas de distribución primaria. Como siempre les aclaramos que si tuviesen alguna consulta, les pedimos por favor que la escriban en la sesión de preguntas y respuestas, y al finalizar las podemos ir respondiendo una a una. Y por otra parte les comentamos que la presentación va a estar siendo grabada y que por la tarde les vamos a estar enviando esta presentación con la grabación y algún catálogo adicional sobre las soluciones que se presenten. Roberto, si estás listo, podemos comenzar. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a todos por compartir esta charla con nosotros. Yo quisiera que, por favor, me confirmes, Valeria, si me estás escuchando bien, si me están escuchando bien. Si se te escucha bien, ya estamos viendo la presentación. Faltaría, ahí está. Perfecto. Bueno, todo listo. Arrancamos entonces. Dentro de lo que es un amplio portfolio que tiene ABB para distribución eléctrica de energía en media tensión, contamos con celdas para distribución de tipo primaria y celdas para distribución de tipo secundaria. Y dentro de ambos tipos de celda de distribución, contamos con las dos tecnologías principales en lo que hace a la aislación, es decir, celdas aisladas en aire, celdas ICE, Air Insulated System, y celdas aisladas en gas, celdas integralmente aisladas en gas, que es lo que se denomina en el mercado las celdas GIS, de Gas Insulated System. Hoy específicamente nos vamos a referir a celdas para distribución primaria y con la tecnología de aislación en ICE, cuya denominación comercial, digamos, el nombre que le da ABB a esta solución es Unigea. Seguramente varios de ustedes han participado en una charla previa, que creo que se hizo la semana pasada por una colega, de celdas de distribución secundarias. Y probablemente algunos conceptos que mencionemos ahora en esta charla les suenan repetidos, pero como no todas las personas que están hoy han presenciado la charla anterior, vamos a hacer un repaso. Primero, digamos, a manera de introducción, vamos a comentar brevemente algunos conceptos de la norma que rige este tipo de producto, que es la IEC 62271-200, y a continuación de esos conceptos sí vamos a entrar en el tema específico que son las celdas ICE y Unigea, y vamos a hablar de las Unigea ZS1, que llegan hasta 24 kV, vamos a hablar de Unigea Digital, que es un producto bastante reciente en su lanzamiento, y vamos a hablar de Unigea ZS2, que son las celdas de distribución primaria aisladas en aire que llegan hasta 36 kV en su aplicación. ¿Bien? Entrando ya en los conceptos de la norma que define los requerimientos en lo que respecta a todo lo que sean valores nominales, aspectos de diseño, ensayos de tipo, ensayos de rutina, es de aplicación para tableros bajo cubierta metálica, para corriente alterna, tensiones superiores a 1 kV y hasta 52 kV. Esta norma ha venido a reemplazar a la anterior, que seguramente muchos recordarán, la IEC 60298, y básicamente introduce nuevas definiciones y clasificaciones para las celdas de media tensión que no estaban previstas en su antecesora. Y además de estas clasificaciones y ciertas definiciones, ha hecho una revisión completa del anexo AA, el anexo AA, que es la parte de la norma que establece todos los aspectos relativos al ensayo de arcos internos.
¿sí? Uno de los cambios más significativos es que esta versión de la norma, que está vigente desde el año 2003 y que tuvo una revisión en el año 2011, y que es esa la versión que actualmente está disponible, es que en la clasificación se ha tenido en cuenta fundamentalmente el punto de vista del usuario, en particular en aspectos relacionados con seguridad y en aspectos relacionados con continuidad de servicio, ¿sí? La norma, por ejemplo, define 4 tipos de compartimentos que pueden estar presentes en una celda de media tensión. 3 de esos compartimentos son accesibles y un cuarto es no accesible, ¿sí? La norma define también categorías en lo que hace a pérdida de continuidad de servicio. Es esa categoría, digamos, que permite tener un compartimento de alta tensión o una unidad funcional energizados cuando por tareas de operación o tareas de mantenimiento tengo que abrir uno de los compartimentos de media tensión, ¿sí? Existen 5 categorías de LSC, LSC1, LSC2A y 2B. Obviamente, la más alta en lo que hace a continuidad de servicio es la categoría LSC2B, es decir, aquella que me permite acceder a un compartimento de media tensión, a realizar alguna tarea de mantenimiento, manteniendo las barras principales energizadas, las unidades funcionales adyacentes en servicio y la entrada de cable a esa unidad funcional en la que estoy, digamos, interviniendo en un compartimento que puede ser el del interruptor, esa entrada de cable puede permanecer energizada. Esa es la categoría LSC2B. La norma establece también particiones que son o continuas, metálicas continuas, en el caso de PM también pueden ser persianas, y son particiones que están destinadas a ser puestas a tierra entre un compartimiento accesible abierto y las partes vivas. Mientras que la clase de partición PI, esas particiones puede haber una o más que no sea metálica y que sea de un material aislado, ¿sí? La norma también define todos los ensayos de tipo que son obligatorios, que los fabricantes tienen que realizar. La norma establece ensayos de tipo obligatorios cuando apliquen y también establece ensayos de tipo que son acuerdo entre el fabricante y el cliente, ¿sí? Respecto a los ensayos de tipo hay algo que es importante. Ensayos de tipo que se hayan realizado bajo la norma anterior, la IEC 298, en muchos casos no son válidos, ¿sí? La norma vigente establece ahora condiciones más exigentes o más precisas, en particular en lo que hace al arco interno, define claramente la posición de los indicadores, la posición de los conductores para encendido del arco, habla de una clasificación y de caras ensayadas frente lateral y parte posterior, ha modificado qué deformaciones son permitidas. Por lo tanto, los ensayos de arco interno realizados a la luz de la IS 298 no son válidos en la actualidad, ¿sí? Específicamente, continuando con este tema del arco, el arco es tal vez la peor falla que se puede presentar en un tablero. Y si bien hay los avances tecnológicos en lo que hace al diseño, a las características constructivas, a los tipos de materiales que se utilizan en la celda, hace cada vez menos probable que tengamos un arco, que ocurra un arco, esta falla se sigue presentando. ¿Y a qué se debe? Bueno, puede haber defectos de aislación porque se va deteriorando la calidad de los componentes, puede haber arcos por sobretensiones de origen atmosférico o una sobretensión de maniobra, puede haber arcos por
debido, digamos, al entrenamiento que no es el adecuado del personal que va a estar a cargo de la operación, puede haber una rotura de un enclavamiento y eso deriva en un arco, puede haber sobrecalentamiento en partes de la unidad funcional por un mal torque, es decir, hay varias causas por las cuales, a pesar de los avances, se puede producir un arco. Entonces, la incidencia del arco se puede reducir notablemente a través de diseños, pero claramente no pueden ser eliminadas por completo. Y la duración del arco hace directamente al daño que ocurra en la unidad funcional. Cuando el arco dura 500 o más milisegundos, los daños en el tablero, los daños en la celda son realmente muy, muy importantes y la vuelta al servicio de ese tablero puede requerir de mucho tiempo para reparar esos daños. Mientras que si la duración del arco está por debajo de los 100 milisegundos, esos daños se amortiguan muchísimo y la vuelta al servicio del tablero puede ser una cuestión de horas, ¿sí? Entonces, hablando del ensayo de arco interno que está definido en el anexo AA de la norma, este ensayo está destinado a mitigar y a minimizar los riesgos para el personal y para las instalaciones que están alrededor de nuestro tablero frente a una falla de arco interno en el interior de la envolvente. La norma establece con toda precisión el procedimiento para realizar este ensayo y los 5 criterios que se deben verificar para decir que un tablero es IAC, es decir, está clasificado como arco interno. Los criterios son los que están allí: las puertas y las tapas, las placas externas correctamente aseguradas antes del ensayo no deben abrirse al producirse un arco. No hay fragmentación de la envolvente y no salen lanzados fragmentos o partes de la celda que su masa sea mayor a 60 gramos. El arco no debe causar ningún agujero en la envolvente externa, por lo menos hasta una altura de 2 metros. Los testigos de algodón, que son los que simulan la ropa del operador o la ropa del público, dependiendo de la clasificación, no se deben encender debido a los gases calientes producidos por el arco. Y luego de extinguido el arco, se debe verificar que la puesta a tierra del tablero se mantiene totalmente efectiva. El anexo A establece claramente cómo debe ser la simulación de la sala, las condiciones en las cuales se va a acceder, es decir, si va a ser el tablero accedido por personal especializado o si va a ser accedido por público en general. En ese caso hay 2 tipos de indicadores que simulan o la ropa de un operador o la ropa del público en general. El anexo establece todas las tolerancias que puede haber involucradas en el test, establece todos los parámetros de ensayo, la tensión, ¿sí? La tensión puede ser cualquiera disponible, incluyendo hasta la tensión nominal, siempre y cuando la corriente de arco sea la establecida para el ensayo y que el arco no se extinga antes de tiempo. Aclaro esto porque a veces recibimos consultas, presentamos un ensayo de tipo para un tablero de 17,5 kV y el ensayo está hecho con tensión de, por ejemplo, 7,2 kV. La tensión puede ser cualquiera. Lo importante, insisto, es en que la corriente sea la que se establece para el ensayo y que el arco no se extinga antes de tiempo, ¿sí? Estos son los 5 criterios que pide cumplir la norma y una vez que se ha realizado el ensayo, es obligatorio, si el fabricante va a comercializar su tablero como IAC, es decir, como clasificado para arcos internos, que todos los datos del ensayo, obviamente ensayo realizado en forma satisfactoria, que todos los datos del ensayo figuren en la chapa características del tablero. Entonces, debe figurar la accesibilidad de ese tablero, accesibilidad para personal de operaciones, personal especializado, accesibilidad B es cuando es para público en general, por ejemplo, un tablero que está
en un shopping center la gente pasa por al lado, o una subestación compacta ubicada en la vía pública, eso es accesible al público en general, y hay equipos que no son accesibles, que están montados en altura. Debe figurar también en la chapa característica dónde se han ubicado los testigos, es decir, qué caras del tablero se han ensayado, frente, lateral y posterior. Muchas veces cuando el tablero está destinado a montarse contra una pared, es decir, no requiere de acceso posterior, no es necesario ensayar la parte posterior, ¿sí? Con ensayar el frente y los laterales es suficiente. Ahora, si el tablero va a ser instalado en el centro de una sala y el personal puede circular todo alrededor, es necesario ensayar las 4 caras. Y debe figurar también en la chapa característica claramente la corriente de arco que fue ensayada y el tiempo que duró ese arco, ¿sí? La norma recomienda 3 valores de tiempo, 100 milisegundos, 500 milisegundos y 1 segundo para ensayo, ¿sí? En general, la mayoría de los tableros que estamos comercializando, las celdas Uniguiar, todas han sido ensayadas para 1 segundo, que es la mayor exigencia en lo que hace a la duración del arco, ¿sí? Bien, hasta acá es un pequeño repaso de la norma. La norma en sí es muy, digamos, muy abarcativa. Hablar de la norma profundamente llevaría tal vez más de una charla de la duración que tiene esta, pero bueno, lo que hemos hecho básicamente es repasar ciertos conceptos generales que nos manejamos día a día y en las especificaciones técnicas, ya sea cuando nosotros las recibimos o cuando los clientes la emiten, ciertas características de las celdas que tienen que estar absolutamente claras e indicadas en esas especificaciones técnicas, ¿sí? Ahora vamos a entrar directamente a hablar ya de nuestro producto, de las celdas Uniguiar. Y lo primero que podemos decir es que Uniguiar es la línea principal de celdas de ABB, con una fabricación en distintas plantas industriales del mundo. Si bien hay un centro tecnológico que es el que emite, digamos, todo lo que es ingeniería, y está ubicado en República Checa, hay distintas plantas en el mundo que, siguiendo todos los parámetros y todos los, digamos, directivas y siendo monitoreadas permanentemente, fabrican Uniguiar. De hecho, en este momento hay 400.000 o más unidades de Uniguiar instaladas en distintas partes del mundo. Es decir, el parque instalado es muy, muy amplio. Uniguiar CTC1, que es la que estamos viendo ahora, es una celda apta para ser utilizada en una tensión de hasta 24 kV, con una corriente máxima en barras de 4.000 amperes y un nivel de cortocircuito, es decir, una corriente de breve duración ensayada de hasta 63 kA, es decir, son performances muy, muy, muy elevadas. La gama consiste en una serie de unidades funcionales, simples, que pueden ser equipadas con distintos aparatos, ya lo vamos a ver, y es utilizada básicamente para distribuir energía en aplicaciones, ya sea de empresas de distribución, industrias, infraestructura, pero también es utilizada en aplicaciones muy especiales como aplicaciones marítimas, como aplicaciones en plantas nucleares y donde se requieren, por ejemplo, condiciones antisísmicas. Como es un producto de presencia internacional y se fabrica en varios países, Uniguiar ha sido ensayado y protocolizado no solo de acuerdo a la norma IEC 62.271.200, sino que ha sido ensayado y protocolizado de acuerdo a ciertas normas, como pueden ser las normas chinas o las normas de Rusia, ¿sí? A continuación, lo que estamos viendo son las principales funcionalidades que tienen las celdas Uniguiar CTC1. Y como dijimos al principio, la seguridad ha sido uno de los factores de diseño más importantes a la hora de diseñar este producto.
Entonces vemos, por ejemplo, que todo lo que sea inserción, cierre, apertura y extracción del aparato principal se realiza con la puerta del compartimento cerrada. ¿Sí? Hablo de aparato principal porque puede ser equipada o con interruptores o con contactores, ¿sí? Pero entonces, todo lo que es la maniobra de insertarlo, extraerlo, abrirlo y cerrar ese aparato, se hace con la puerta frontal del compartimento cerrada. Las cortinas, por ejemplo, que separan el compartimento de interruptor del compartimento de barra, se separan con el movimiento del interruptor, ¿sí? Y son posibles de ser bloqueadas una vez que abrí el compartimento y extraje el interruptor, me lo llevé fuera de la celda, puedo bloquear esas cortinas con candado de manera que nadie las puede forzar su operación, ¿sí? Las tareas de operación de la celda, las tareas de mantenimiento, las tareas de conexionado cuando se instala por primera vez en Uniguiar ZS1 se realizan desde el frente, no siendo necesario el acceso posterior. Esto redunda en una menor tamaño de sala en donde se van a instalar estas celdas, ¿sí? Es muy flexible el sistema Uniguiar a la hora de ser equipado con distintas opciones. Por ejemplo, contamos con opciones de interruptor en vacío, el BD4, interruptor en hexafluoruro, modelo HD4, contactor en vacío con o sin fusibles, aplicaciones de contactor hasta 12 kV, 400 A. Hay una opción de equipar una unidad funcional con un seccionador bajo carga con fusibles. En el caso, por ejemplo, de que en la subestación donde se va a instalar esto hay un pequeño transformador de servicios auxiliares, se puede equipar una de las celdas con un seccionador bajo carga con fusible, y obviamente todas las celdas de salida van equipadas con un seccionador de puesta a tierra con capacidad de cierre. Hay distintas opciones, digamos, para la operación. Por ejemplo, además de que la inserción y la extracción se hace a puerta cerrada, esa inserción y esa extracción se puede motorizar para hacerla a distancia, es decir, sin el operador parado enfrente, desde un puesto de comando, la inserción y la extracción del interruptor se puede motorizar. También se puede motorizar la apertura y cierre de las cuchillas de puesta a tierra, lo menciono, como que existe esa posibilidad, si bien entiendo que en nuestro mercado, en general, la operación de cuchillas de puesta a tierra siempre es una operación manual y con la presencia del operador enfrente de la unidad funcional, ¿sí? Siguiendo con temas de flexibilidad, Uniguiar obviamente puede ser equipada con toda la gama de relés de protección de la familia Reliant en sus tres versiones, los 615, los 620 y los 640. Hay opciones en lo que hace a transformadores para medida, y ya sea para corriente, y transformadores de tensión equipados con o sin fusible, ¿sí? Siguiendo con el tema de la seguridad, este cuadro muestra que Uniguiar está equipada, digamos, de fábrica con todos los enclavamientos necesarios para el mayor nivel de seguridad de las personas y la mayor confiabilidad en la operación de la celda. Todos estos enclavamientos, que son obligatorios de acuerdo a lo instalado en la norma, vienen nativos, no se requiere que el cliente lo solicite. Me refiero a los enclavamientos que están indicados aquí en la parte superior. Es decir, el interruptor solamente puede ser insertado o extraído cuando se encuentra abierto. El interruptor solo se puede insertar si las cuchillas de puesta a tierra están abiertas. El interruptor solo puede cerrarse en una posición definida. O sea, cuando estamos insertando, no se puede cerrar ni abrir en una posición intermedia del recorrido del carro. Se puede cerrar y abrir una vez que está insertado, o se puede cerrar y abrir una vez que está extraído en su posición test.
La ficha de comando está enclavada de manera que la inserción del interruptor solo se puede hacer si la ficha de comando está colocada en su posición. La ficha de comando, a su vez, solamente la puedo retirar cuando el interruptor está en la posición test. El cierre de la cuchilla de puesta a tierra solo es posible cuando el carro del interruptor está en la posición test. La inserción del interruptor solo se puede hacer si la puerta del compartimento está cerrada, y el compartimento de cables, aquí debajo, solamente puede abrirse si las cuchillas de puesta a tierra están cerradas. Y las cuchillas de puesta a tierra, a su vez, solamente pueden abrirse si la puerta del compartimento de cables está cerrada. Todos esos enclavamientos son nativos, vienen de fábrica, no es necesario pedirlo, y son obligatorios de acuerdo a la norma. Opcionalmente hay bloqueos a llave, es decir, para implementar accesibilidad a través de procedimientos. Opcionalmente se pueden colocar candados y opcionalmente también se pueden suministrar ciertos electroimanes para bloquear. Por ejemplo, bloquear la inserción o la extracción del carro y bloquear la apertura o el cierre del seccionador de puesta a tierra, ¿sí? Yendo a algunos aspectos ya de lo que hace a la instalación, pero siguiendo en el sentido de la flexibilidad y las opciones que permite Uniguiar, todas las unidades funcionales, o un tablero, digamos, ya formado por varias unidades funcionales, se suministra con un conducto para expansión y evacuación de gases, ¿sí? Producido por un arco eléctrico. Existen dos opciones: en el caso de que el cliente quiera evacuar los gases fuera de la sala eléctrica, se suministra el conducto superior de recolector y de expansión, y se suministra adicionalmente un tramo de 1 metro para extraer los gases fuera de la sala, que puede ir colocado a derecha, izquierda, o puede ir colocado perpendicularmente en la parte posterior, hacia la pared trasera, digamos. En el caso de que el cliente no desee evacuar los gases fuera de la sala, porque, por ejemplo, en una destilería no es conveniente evacuar gases fuera de la sala eléctrica, o en una determinada industria química, hay una opción que es el conducto de expansión, el colector de gases, que posee unas chimeneas y unos filtros especiales que permiten, digamos, enfriar y retener partículas incandescentes de manera que los gases se evacúen sin riesgo alguno en el interior de la sala donde se monta el tablero, ¿sí? Respecto a la seguridad, hablábamos de que todas las celdas y Uniguiar se encuentran ensayadas a prueba de arcos internos. Eso es lo que denominamos seguridad pasiva, y es un ensayo destinado a proteger la vida del operador y los elementos adyacentes al tablero. Ahora, el anexo AA de la norma no dice absolutamente nada de lo que pasa en el interior, es decir, no hay requerimientos de lo que pasa en el interior. Y como ya habíamos visto, cuanto mayor tiempo de duración tenga el arco, son mayores los daños. Por eso, ABB suministra en forma opcional elementos para generar una seguridad activa y minimizar, digamos, la duración del arco, ¿sí? Esos elementos son dispositivos, digamos, que consisten en sensores que pueden ser instalados en distintos compartimentos, detectando inmediatamente el inicio de un arco y realizando un disparo. Claramente, hay distintos tipos de sensores que se pueden colocar en las celdas. Por ejemplo, el nivel más básico de sensores son microswitch instalados en la parte superior de las celdas, en contacto con los flaps de alivio de sobrepresión de los compartimentos, y la onda expansiva que produce el arco genera el inicio de la apertura del flap y opera el microswitch, el cual envía una señal al interruptor principal. En ese caso,
15 milisegundos para detectar el arco y operar el microswitch, más el tiempo de operación propio del interruptor, ¿sí? Que está en el orden de 40, 60, 65 milisegundos. Ese sería el sensor más básico. A partir de ahí ya hay sensores y elementos, digamos, para protección activa ya más sofisticados. Estamos hablando de relés de protección que pueden ser específicos para detección de arco, o relés de protección de la gama Relion que tienen entradas para, digamos, para sensores ópticos, ¿sí? En este caso hay una combinación, digamos, se sensa luz, pero también se sensa corriente para evitar disparos intempestivos por algún flash o algo por el estilo, y la detección del arco está en el orden de 2,5 milisegundos, al cual hay que sumarle a su vez también el tiempo de apertura del interruptor, ¿sí? Y hay un tercer nivel, es el más avanzado de todos, que es una combinación de, digamos, un relé que recibe señales de luz y corriente y opera sobre lo que denominamos UFES, que es las siglas de Ultra Fast Herting Switch. Es una súper rápida cuchilla de puesta a tierra que lo que hace directamente cuando se detecta que se está iniciando un arco, produce un cortocircuito trifásico de todo o las barras principales o la entrada del tablero, depende de dónde se lo ubique para cada proyecto, eliminando el arco en 4 milisegundos, ¿sí? Directamente un cortocircuito trifásico, no hay tensión, digamos, la impedancia del arco es mayor, obviamente, que la de ese cortocircuito trifásico, la corriente se deriva a tierra y se extingue el arco en el orden de los 4 milisegundos. Unigear CTC1 tiene una serie de, digamos, ejecuciones de acuerdo a las necesidades del cliente. La más utilizada, la más extendida, es la Unigear CTC1 de simple barra y simple nivel. Tenemos ejecuciones de doble barra, ejecuciones para montaje back-to-back y una ejecución denominada doble piso, que ahora vamos a ver las características principales, ¿sí? Vamos a extendernos un poquito en lo que es Unigear ZS1 simple barra, porque, insisto, es la aplicación más común, la que más vemos a diario. Las dimensiones exteriores las pueden ver aquí. El ancho de las unidades funcionales va a depender de la corriente nominal y de la corriente de cortocircuito. El ancho menor de unidad funcional que hay es 650 milímetros y el ancho mayor es de 1 metro para unidades que van de los 2500 amperes hacia arriba y 50 kiloamperes, o para unidades de 1250 y 4000 amperes de barras de 63 kiloamperes. La altura de la celda en la parte frontal depende del tipo de cubicle de baja tensión que nosotros utilicemos. Tenemos un cubicle estándar, digamos, con el cual la altura de la celda en la parte frontal es 2200, y hay un cubicle extendido cuando, digamos, el comando del tablero requiere de muchos elementos, entonces el cubicle está bastante equipado. Tenemos un cubicle más alto que lleva la altura de la celda en la parte frontal a 2595. En la parte posterior, la altura de la celda es 2675 con el ducto de gases incluido, ¿sí? Y la profundidad de las unidades funcionales dependerá un poco de la cantidad de cables por fase que coloquemos, pero puede estar entre 1340 y 1455 milímetros, ¿sí? Acá se ve un esquema de corte de celda donde se aprecian claramente los compartimentos: el compartimento del interruptor principal, el compartimento de barras principales, el compartimento de cables y donde se alojan también los transformadores de intensidad y tensión, compartimento de baja tensión y el ducto colector para expansión y evacuación de gases de la unidad funcional. Fíjense que los tres compartimentos, tanto el del interruptor como el de barras y como el compartimento de cable, cuentan con flaps de alivio de sobrepresión en la parte superior, y todos esos flaps
abren evacuando gases hacia el conducto superior que está indicado ahí, ¿sí? Aquí lo que ven básicamente es el dato de catálogo de las celdas. Obviamente dijimos llega hasta 24, a nosotros nos interesa fundamentalmente, o en la mayoría de los casos, los valores correspondientes a nuestras instalaciones de 13,2, para lo cual nos basamos en la tensión, el nivel de aislación de 17,5. Insisto, llegamos hasta 4.000 amperes de barras, 50 kiloamperes, un segundo de corriente de arco interno, o 63 kiloamperes, 500 milisegundos. Corriente nominal del interruptor que van de 630 hasta 3.150 con ventilación natural, y aplicaciones con interruptores de 3.600 o 4.000 amperes requieren de una ventilación forzada. Todas las unidades son PM, es decir, todas las particiones entre un compartimento abierto y otro que está energizado son metálicas. Todas las unidades son LSC2B, me refiero a las unidades de salida de cable, ¿verdad? Son LSC2B, y excepto en el nivel de 63 kA, el resto de las unidades está ensayada para la corriente de arco de hasta 50 kA, un segundo. El grado de protección de la cubierta externa es IP4X, mientras que el grado de protección de la compartimentación interna es IP2X. Hay unidades funcionales típicas en todo el catálogo que permiten configurar cualquier tipo de diagrama unifilar que requiera el cliente, ¿sí? Hay unidades funcionales de entrada que pueden ser equipadas con interruptor o con contactor, ya dijimos. Adicionalmente, agregar transformadores de intensidad, cuchillas de puesta a tierra, mediciones de tensión que pueden ser fijas o extraíbles con fusible primario incorporado, unidades funcionales para ejecutar un acoplamiento longitudinal, también con accesorios opcionales, remonte de barras que puede incluir una medición de tensión extraíble, medición de tensión y puesta a tierra de barras, en el caso que se requiera, acometida de barras principales en forma directa a través de cable, con o sin medición de tensión, y la unidad funcional que puede ser equipada con un seccionador fusible que les mencionaba para, por ejemplo, servicios auxiliares, ¿sí? Hasta aquí un poco lo más importante, lo que más queremos resaltar de unidad ZS1 de simple piso, simple barra. Vamos a hacer una pasada, digamos, rápida, porque hay bastantes temas todavía por ver, sobre el aspecto de doble barra. Doble barra es digamos, una ejecución recomendado cuando la continuidad del servicio es muy importante. En general lo utilizan ciertas aplicaciones de empresas de distribución, pero también hay industrias pesadas en cuyo proceso una interrupción implica una pérdida económica muy importante. Entonces, bueno, ahí el diseño que suele aplicarse es de doble barra, ¿sí? Por ejemplo, cuando se requiere desconexión de cargas con un diferente nivel de importancia, o cuando el aislamiento de alimentadores particulares de la red normal se quiere hacer, o cuando hay un balanceo de cargas, etcétera, digamos, se utiliza la ejecución de doble barra porque da una flexibilidad realmente muy grande, ¿sí? Básicamente, Univiar doble barra, lo que incorpora respecto de la Univiar ZS1 que vimos anteriormente es el segundo juego de barras y dos seccionadores, ¿sí? Que nos permiten elegir una barra o la otra. A diferencia del caso de Univiar ZS1 estándar, digamos, de un simple juego de barras, aquí sí necesito acceso posterior porque no puedo acceder a los dos compartimentos de barra desde el frente. O sea, puedo acceder a este compartimento quitando este interruptor, pero para acceder a este compartimento tengo que ir por detrás. Además, la celda es más profunda que Univiar ZS1 simple nivel, por lo tanto también el acceso posterior es necesario para llegar en forma cómoda a los cables. También llegamos hasta 4.000 amperes,
31,5 kA es el máximo valor de corriente de corto para esta ejecución de doble barra. Aquí pueden ver claramente los distintos compartimentos. Un segundo, por favor. El compartimento del interruptor principal, el compartimento del primer juego de barras, dentro del cual se encuentra uno de los seccionadores, el compartimento del segundo juego de barras con el segundo seccionador, el compartimento de cables, donde también se aloja transformadores de corriente y transformadores de tensión, el compartimento de baja tensión y el conducto colector de gases y de expansión. Respecto a los seccionadores son para ser manejados sin carga, consisten en un tubo de cobre que está alojado en el interior de un aislador de resina epoxi. El contacto eléctrico está garantizado por 2 o 4 resortes, dependiendo de la corriente nominal del seccionador. Y se suministran estos seccionadores con límite de carrera para detección de la posición de operación, y pueden ser operados en forma manual o pueden ser operados a través de motorización. El valor de corriente nominal de estos seccionadores llega hasta 2500 amperes, ¿sí? Aquí están los valores de la gama. Si bien las unidades funcionales, corriente en barras principales hasta 4000 amperes, el seccionador o los seccionadores están acotados a 2500 amperes, ¿sí? También particiones metálicas, LSC2B y ensayada en las 4 caras, los grados de protección son exactamente los mismos. También, al igual que en la CTC1 estándar, hay unidades funcionales que ya están totalmente estandarizadas, con una serie de opciones en lo que hace a transformadores de corriente, seccionador de puesta a tierra, mediciones de tensión fija o extraíble. Hay unidades funcionales para acople longitudinal, para acople transversal, es decir, unidades funcionales que nos permiten reproducir cualquier diagrama unifilar que el cliente nos solicite. Y por último, para terminar con Uniguiar CTC1, la doble piso, que denominamos double level, que básicamente es una celda en la cual en un mismo panel vertical tenemos 2 unidades funcionales, es decir, tenemos 2 compartimentos de interruptor, tenemos 2 compartimentos de barra, tenemos 2 compartimentos de cables y de transformadores, y tenemos 2 compartimentos de baja. Un único canal de, de expansión y evacuación de gases en la parte superior. Todos los compartimentos evacúan gases hacia ese canal, por lo cual la celda es algo más ancha que Uniguiar ZS1 de simple piso. ¿Por qué? Porque los compartimentos de la parte de la unidad funcional superior evacúan gases directamente en el canal superior, amarillo, pero los compartimentos de la parte baja, es decir, el interruptor de abajo y el juego de barras y el compartimento de cables, evacúan hacia un canal que está en el lateral, y ese canal lateral lleva los gases hacia el canal superior. Por eso es levemente más ancha. Las unidades funcionales son de 750 en lugar de 650 y de 900 milímetros en lugar de 800. ¿Sí? En este caso, obviamente, por un tema de diseño, por temas de temperatura, digamos, la corriente nominal en barras principales es hasta 1600 amperes. Todo el sistema de celdas Uniguiar es combinable entre sí, es decir, yo puedo tener en un tablero unidades funcionales de entrada que sean Uniguiar ZS1 de simple piso y 2 semibarras en donde las unidades funcionales sean de doble piso, y de esa manera optimizar espacios en la sala de tableros. Uniguiar Double Level también hay ejecución de unidades funcionales estandarizadas,
qué es lo que ofertamos para la parte superior y para la parte inferior, con todas las opciones que ya hemos visto en lo que hace por ejemplo, a transformadores de tensión, conos, infusibles, fijos, extraíbles. Acá hay un ejemplo de un diagrama unifilar que tenemos dos entradas de 1250 amperes, un acople longitudinal con medición de tensión en ambas semibarras y una cantidad de salidas equipadas con interruptor o con contactor confusible, ¿sí? Este diagrama unifilar, 1250 amperes, 25 kA de barra, con un Unigear CTC1 de simple barra, se resuelve en 11 metros 70, mientras que con un Unigear de doble piso se resuelve en 8 metros y moneda, digamos. Cuando tenemos problemas de espacio, un Unigear de doble piso es una solución muy recomendable, ¿sí? Si no tenemos problemas de espacio, no es necesario ir a doble piso, porque recordemos que doble piso, por un lado, va a ser un tablero más corto en su extensión, pero requerimos de el acceso posterior, mientras que con un Unigear CTC1 no requerimos de ese acceso posterior, ¿sí? Vamos a hablar de algo que, digamos, en nuestro país se ha lanzado hace un par de años. En las filiales de Europa ya hace más de 5 años que está presente, que es lo que denominamos Unigear digital, ¿sí? Unigear digital es una celda que está basada digamos, en la plataforma mecánica de Unigear CTC1, ¿sí? Y basada en esa plataforma mecánica, lo que se ha tratado es de dotar, digamos, de cierta inteligencia a la unidad funcional. Entonces, ¿para qué se ha, digamos, dotado de esa cierta inteligencia? Es para lograr controles y para lograr operaciones remotas, para tener menores tiempos de entrega, menores tiempos de instalación, monitoreos permanentes de una serie de parámetros que son muy importantes, y en definitiva, para tener una utilización mucho más optimizada de nuestro tablero de media tensión. ¿En qué se basa Unigear digital? Dijimos, una plataforma mecánica que está aprobada. Dijimos que hay más de 400.000 unidades funcionales instaladas en el mundo, o sea, una plataforma mecánica muy probada, y de 3 componentes claves montados sobre esa plataforma mecánica. Un relé de protección de la gama Relion con comunicación 61850. No es el foco de esta charla expedirnos sobre estos relés, ni tampoco sobre las ventajas de la comunicación 61850, que seguramente muchos de ustedes conocen más que yo. ABB tiene profesionales responsables de estos productos y de estos temas. Yo no soy especialista en protecciones, así que el foco de la charla no va a estar, en el caso de Unigear digital, no va a estar en el relé. Lo mencionamos como que es uno de los 3 componentes que hacen a Unigear digital. Los siguientes elementos son los sensores de corriente basados en la bobina de Rogowski y sensores de tensión basados en el principio de un divisor resistivo. La plataforma mecánica de Unigear con estos 3 elementos es lo que nosotros denominamos Unigear digital. Los sensores de corriente presentan un diseño muy compacto y optimizado para el uso en Unigear. Se pueden montar en los bushings inferiores o también en los bushings superiores de la parte fija del interruptor extraíble. Mientras que los sensores de tensión se encuentran, esos divisores resistivos están instalados dentro de aisladores soportes, por lo tanto se pueden montar como soporte de barras para la conexión de cables, se pueden montar directamente sobre barras principales, ¿sí? Los sensores de corriente, basados en la bobina de Rogowski, no presentan el fenómeno de saturación que presenta un transformador de corriente convencional.
Aquí vemos la curva de un transformador estándar que satura a un determinado valor de corriente, mientras que un sensor basado en la bobina Rogowski no satura, o sea, no presenta el fenómeno de saturación. Acá vamos a ver en la próxima transparencia el sensor de corriente, como dijimos, basado en la bobina Rogowski. Esto no es nuevo, la bobina de Rogowski está presente en el mercado hace más de 40 años en distintas aplicaciones y se basa en un alambre bobinado sobre un núcleo de aire o amagnético, ¿sí?, que rodea al conductor sobre el cual queremos realizar la medición. La tensión que se induce en los extremos de la bobina de Rogowski es proporcional a la velocidad con que varía la corriente primaria en el conductor que yo quiero medir. Es decir, es proporcional a la derivada de la corriente respecto del tiempo. La principal ventaja de la bobina Rogowski, insisto, es que no está, su comportamiento no está influido por la curva de magnetización que tendría el núcleo de hierro. Entonces arroja una respuesta lineal muy precisa en un rango muy amplio de la corriente a medir. Esta característica de linealidad y la alta precisión del sensor en todo el rango de funcionamiento hacen posible combinar diversas clases de medición y de protección en un único devanado específico, ¿sí? Además, una bobina de Rogowski de buena calidad, construida apropiadamente y con el bobinado uniformemente espaciado, separado, presenta alta inmunidad a lo que es la interferencia electromagnética, ¿sí? Respecto a los sensores de tensión, dijimos que aplicaba el principio del divisor resistivo, repartiendo tensión, la tensión primaria, en dos resistencias conectadas en serie. La salida es proporcional a la tensión de salida, perdón, es proporcional a la tensión de entrada media. Y el divisor resistivo tampoco se encuentra influenciado por una curva de magnetización que sí tiene un transformador de medición convencional, ¿sí? Así que obtenemos, al no verse influenciado por la curva de magnetización, también una respuesta lineal y precisa en todo el rango del funcionamiento. Vamos a ver acá, en la próxima transparencia, tenemos para toda la gama de unidades funcionales de Unigear ZS1, simple piso, hasta 24 kV, dos modelos de sensores de corriente. Con dos sensores de corriente cubrimos cualquier relación de transformación hasta 4000 A. ¿Sí? ¿Por qué tenemos dos? Es un tema, digamos, geométrico de los bushing de los interruptores. Los interruptores 630 y 1250 A tienen un diámetro y los interruptores de 2000 a 4000 A tienen otro diámetro, ¿sí? Los sensores de corriente son en medición clase 0,5 y en protección, pero es una clase elevadísima, 5P400 o 5P630, ¿sí? El sensor de tensión es único para toda la gama de tensión, hasta 17,5 kV. Y aquí pueden ver las respuestas de ambos sensores. Lo que está marcado en línea punteada, en el caso del sensor de corriente, es lo que solicita la norma IEC 60048 para transformadores de corriente electrónicos, mientras que lo que está aquí indicado en marrón, en línea gruesa, es la respuesta del sensor. Fíjense que es lineal en todo el rango de funcionamiento, desde 5% de la corriente nominal, es decir, desde 4 A hasta 50 kA, la respuesta es totalmente lineal. El sensor de tensión ocurre lo mismo, la línea punteada es lo que pide la norma, en este caso es la 6044-7 de transformadores de medida electrónicos, mientras que la respuesta de nuestros sensores es totalmente lineal en todo el rango de aplicación. Sensores de corriente, clase de medición 0,5, clase de protección 5P6 400 o 5P630, depende cuál de los dos modelos, y el sensor de tensión es clase 0,5 en medición y clase 3P en protección, ¿sí?
Las principales ventajas de los sensores las podemos resumir en este cuadro. En primer lugar, son mucho más pequeños y más livianos y más fáciles de manejar que los transformadores de corriente y de tensión convencional. Mientras que, por ejemplo, un juego de transformadores de tensión y corriente para una celda está pesando, una celda de 13,2, está en el orden de 180 kilos, un juego de sensores de tensión y corriente no supera los 8 kilos. El cableado de los sensores es muy simple y ya los sensores vienen con su cable, un cable apantallado, un cable estándar y la ficha de conexión RJ45. Necesitamos menos parámetros para definirlo, mientras que, por ejemplo, para un transformador de corriente convencional, además de la relación, tenemos que definir la clase, tenemos que definir los volamperes, tenemos que definir si son para 5 o para 1 ampere, tenemos que definir si tienen 1, 2 o 3 núcleos de medición o protección. Para los sensores solamente tenemos que definir si es el de hasta 1250 o el que va hasta 4000 amperes. Entonces, fíjense que esto es muy interesante porque la definición de los transformadores suele ser uno de los elementos que más demora la ejecución de la ingeniería, porque a veces hay incertidumbre respecto de las cargas que va a alimentar el tablero, y ni hablar si cuando el tablero ya está instalado, una carga cambia, entonces directamente hay que reemplazar transformadores de corriente. En este caso, no se necesita ninguna definición para el avance de la ingeniería, y si hay un cambio de una carga, no hay que, digamos, mientras se mantengan los dos rangos, o sensores de hasta 1250 o sensores de hasta 4000, no hay que cambiar absolutamente nada desde el punto de vista físico, porque el cambio de la corriente se hace en el relé de protección. Es decir, yo le informo al relé de protección que tal carga a partir de ahora no va a consumir 300 amperes, sino que va a consumir 700 amperes. Y no cambié absolutamente nada en la parte de potencia del tablero. El stock de repuestos baja muchísimo. Si mi tablero, por ejemplo, lo resuelvo en 1250 amperes de barras, con un juego de sensores tengo cubierto entradas, salidas, acople, todo. Si mi tablero lleva un valor mayor de corriente de barra, bueno, con 2 juegos de sensores tengo repuestos para todas las unidades funcionales. Quiero dejar claro que la clase de precisión en mediciones 0,5 es altísima, la clase de protección también es altísima en los de corriente, 5P400, 5P630, pero puede ocurrir que nuestra instalación requiera de una medición específica para facturación, con lo cual la clase 0,5 no suele ser necesaria. En esos casos nos solemos requerir, o las empresas suelen requerir clase 0,2, 0,2S, bueno, depende. Entonces, para esa aplicación los sensores no serían suficientes. Pero fíjense que el espacio que ocupan transformadores de corriente convencionales y transformadores de tensión convencionales, al utilizar sensores queda disponible dentro de la celda. Entonces, podríamos tener la celda de entrada cuando va a haber una medición comercial, la celda de entrada equipada con transformadores convencionales de la clase que requiera esa medición comercial, mientras que el resto de las unidades funcionales puede estar equipada perfectamente con sensores de corriente y sensores de tensión, ¿sí? Los sensores son mucho más seguros también para los operadores de lo que son los transformadores de corriente y de tensión convencionales. En el caso de los transformadores de corriente, cuando vamos a, por algún motivo, intervenir y tenemos que desconectar el instrumento de medición o el instrumento de protección, si llegamos a olvidar de cortocircuitar los secundarios del transformador, se produce una sobretensión que puede ser realmente riesgosa. Eso no ocurre con los sensores de corriente.
Y bueno, ya para ir entrando en la etapa final de esta presentación, vamos a grandes rasgos a hablar de Unigear ZS2, que vendría a ser la hermana mayor de ZS1 para aplicaciones por sobre los 24 kV, es decir, y hasta 36 kA. No vamos a ahondar mucho porque aquí básicamente se repite la mayoría de los conceptos que hablamos para ZS1, ¿sí? ZS2, obviamente, como todos los productos de ABB, está diseñado, ensayado y protocolizado de acuerdo a la norma IEC que le corresponde, en este caso la 62 o 71-200, por un tema de presencia de tensión en la red de distribución. Hay un parque instalado menor, obviamente, de celda de 36, pero estamos hablando de que tenemos una experiencia de 20.000 unidades instaladas. Esta gama llega, como indicamos acá, hasta 3.150 amperes de corriente de barras y 31,5 kiloamperes de corriente de cortocircuito y corriente de arco. Las funcionalidades son todas las que ya mencionamos para ZS1, es decir, operaciones de inserción, extracción, apertura, cierre, puerta cerrada. Es posible motorizar la inserción y la extracción del interruptor. Las cortinas se mueven con el movimiento del carro y luego que retiré el carro del interruptor puedo colocarle candados. Las tareas de operación y mantenimiento se pueden hacer desde el frente, no requiriendo pasillo posterior. Y existen, bueno, dijimos, opciones de motorización para insertar y extraer el interruptor, ¿sí? Acá vamos a ver la flexibilidad de componentes, al igual que para ZS1 disponemos de las dos tecnologías de aparatos principales, es decir, interruptores en vacío, interruptores en hexafluoruro, toda la gama de relés de protección, toda la gama de transformadores de corriente para medición y protección. No, por el momento no está disponible una solución de Unigear ZS2 Digital, pero está en vías de ensayo básicamente en lo que hace a los sensores para este nivel de tensión, ¿sí? Acá están las características eléctricas que ya mencionamos: 3.150 amperes de barras, interruptores hasta 2.000 amperes con ventilación natural, 2.500, 3.150 con ventilación forzada. Clasificación, al igual que ZS1, todas las particiones son metálicas. LSC2B, es decir, el máximo nivel de continuidad de servicio. Arco interno, 1 segundo en las 4 caras, y los grados de protección de envolvente externa y de compartimentación interior son los mismos que para Unigear ZS1. Acá vemos un corte con el mismo nivel de compartimentación de su hermana menor, digamos: compartimento del interruptor, compartimento de barras, compartimento de cables y de transformadores, compartimento de baja tensión y conducto superior colector de gases para expansión y para evacuación de gases fuera de la sala o con chimenea en el interior de la sala. Es importante destacar el ancho, porque para tratarse de una celda de hasta 36 kV, las unidades funcionales de 1250 y 1600, perdón, que no requieren medición de tensión, tienen un ancho de 1 metro, mientras que las unidades funcionales de corrientes mayores o corrientes menores, pero que requieran medición de tensión, tienen un ancho de 1200. Tanto 1 metro como 1,20 m para una celda de 33 kV realmente es una medida bastante compacta. La altura también en función del tipo de compartimento de baja tensión, 2310 o 2662, y la profundidad va a depender de la cantidad de cables por fase, ¿sí? También en Unigear ZS2, unidades funcionales estandarizadas con una serie de opciones que permiten reproducir cualquier diagrama funcional. Tenemos opción de doble barra, donde pueden ver también los dos compartimentos de barras, los dos compartimentos de interruptores y el compartimento de cables y transformadores de medición. A diferencia de ZS1, aquí no tenemos seccionador, sino que
podemos suministrarlas equipadas con 2 interruptores enclavados eléctricamente, o con un interruptor que se retira de una unidad, de un frente, mejor dicho, y se instala en el otro frente, ¿sí? Unidades funcionales típicas también para doble barra, estandarizadas y con toda su serie de opciones. Hasta acá esta charla. Hemos presentado, dijimos, toda la familia Unigear, Unigear ZS1 hasta 24 kV, Unigear digital basada en la plataforma de ZS1 y Unigear ZS2. A partir de ahora quedo a disposición de las consultas que quieran hacer, y esta es mi dirección de correo en el caso que surjan consultas posteriores o que quieran, digamos, mayor ampliación de información en cualquiera de los temas que hemos estado charlando en el día de hoy. Perfecto, Valeria. Roberto, muchas gracias. Te voy leyendo varias consultas que surgieron. Les avisamos a todos que por la tarde van a recibir la grabación y la presentación, también el contacto de Roberto por cualquier consulta que surja a futuro, como les mencionaba recién él, y los invitamos a los que tengan unos minutitos más a quedarse a escuchar las respuestas de las consultas que fueron surgiendo a lo largo de la presentación. Te escucho un poquitito bajo. Ok, ahí Perfecto, ahí perfecto, gracias. Ok, te leo la primera consulta que nos hacía Marcelo. ¿A dónde se realiza el ensayo de arco interno ABB? ¿El ensayo de arco interno es destructivo? Bien. Los ensayos de arco interno se realizan en laboratorios internacionales. En este caso, ABB depende de las unidades funcionales, ha ensayado algunas en tela, otras en chesi. Son laboratorios, insisto, internacionales, de reconocido prestigio. Y sí, el ensayo de arco interno, digamos, si la celda no se comporta como es de esperar, es destructivo. El ensayo de arco interno es tal vez el ensayo de tipo más costoso que puede realizar un fabricante sobre sus unidades funcionales. Hay un laboratorio, entiendo, en Brasil, también hay un laboratorio que está llevando a cabo este ensayo, pero ABB, digamos, los ensayos de tipo los realiza sobre celdas fabricadas en el Technology Center, y ese, digamos, a través luego de transferencias de tecnología, valida la fabricación en distintas plantas industriales, y valida la aplicación del ensayo de tipo realizado sobre esas unidades funcionales. Perfecto, otras dos consultas que tenemos acá juntas, también sobre ensayo de arco. Nos dicen, ¿el ensayo de arco interno se realiza a una sola celda o cada cierto periodo se deben volver a realizar? ¿Cuáles son los ensayos que se realizan en todas las celdas? Ok. El ensayo de arco interno, el anexo AA establece claramente la cantidad de unidades funcionales que se deben ensayar. El ensayo de arco interno, a su vez, el anexo pide que se haga en todos los compartimentos de media tensión, es decir, se debe ensayar el compartimento de cables, se debe ensayar el compartimento de interruptor y se debe ensayar el compartimento de barra de la unidad funcional, ¿sí? Se deben ensayar todos esos compartimentos. Y el arreglo, es decir, la presentación de equipamiento que se hace, pueden ser 2 o 3 unidades funcionales que se ensayen juntas, ¿sí? El ensayo de arco interno, mientras no varíen las características constructivas de la celda, y mientras no varíen las características de los elementos que se montan en el interior de la celda, no necesitan repetirse. Si yo hago un cambio en el diseño de la celda que afecte, digamos, la parte geométrica,
o utilizando otro tipo de material, ahí sí debería repetir el ensayo de arco interno. No sé Otra consulta. Sí, decime, Roberto. no sé si eso contesta un poco lo que nos Bien, están sí, consultando. Marcelo, que fue quien hizo la pregunta, cualquier cosa nos avisas a través de preguntas y respuestas si necesitas que Roberto haga alguna aclaración extra. Otra consulta que tenemos es, ¿la utilización del SF6 sigue vigente? Sí, totalmente, sí. Sí, digamos, la mayoría de los fabricantes internacionales ofrecen las dos gamas en lo que hace aparatos de interrupción, interruptores en vacío, interruptores en hexafluoruro, y de hecho, mencionamos al principio, si bien no fue el motivo de esta charla, hay una gama de celdas aisladas integralmente en hexafluoruro, las denominadas celdas GIS. En alta tensión, sigue, por supuesto, el mercado demandando y los fabricantes ofreciendo interruptores en hexafluoruro, así que sí, el hexafluoruro es un gas cuya utilización está permitida y está vigente. Perfecto. Otra pregunta de José María nos dice, ¿por qué se resalta en la ZS1 que posee seccionador de pad con capacidad de cierre? ¿Por qué? Sí, puntualmente pone entre comillas capacidad de cierre. Entiendo que eso fue lo que le llamó la atención. Bueno, porque por una maniobra errónea, por un descuido del operador, por ejemplo, podría ponerse a tierra, cerrarse el seccionador de tierra, habiendo tensión en el cable que voy a poner a tierra. Entonces produciría un cortocircuito trifásico. Si el seccionador no tiene poder de cierre, al cerrar contra un cortocircuito se destruiría. Mientras que un seccionador con poder de cierre puede soportar esa falla, digamos. Es una característica constructiva para evitar que el seccionador se destruya. Se lo ha ensayado al poder de cierre. Al igual que los interruptores también se ensaya, uno de los ensayos de corriente que se hace es su poder de cierre, es decir, cerrar contra un cortocircuito. Muy bien. Otra pregunta que nos hacían, en el caso de compartimientos metálicos, ¿cómo se garantiza la pad? ¿Las barras están aisladas? Sí, en el caso de Unigear, las barras se suministran aisladas con un material termocontraíble. ¿Y cómo se garantiza la puesta a tierra de los compartimentos? Los compartimentos son metálicos. Digamos, el circuito de tierra de las unidades funcionales está directamente fijado rígidamente a todo lo que es la estructura metálica. Así que, por ejemplo, cuando yo extraigo un interruptor, las paredes del compartimento que son metálicas están, digamos, rígidamente conectadas al resto de la estructura, y la estructura está rígidamente conectada al sistema de tierra, a las barras de tierra de la unidad funcional. Es decir, no hay ninguna posibilidad de tocar una partición de un compartimiento y de sufrir una descarga accidental. No hay ninguna posibilidad. Ok. Otra pregunta que tenemos registrada dice, ¿los 40 o 60 milisegundos es el tiempo en que el interruptor tarda en abrir el primer polo o es el de despegue total de la falla? No. Esos 40 a 60, o sea, es un rango, puede estar entre 40 y 60, es el tiempo de apertura del interruptor por la actuación, digamos, de la señal que recibe la bobina de apertura. Es desde el momento que despega el contacto hasta que se produce el corte de la circulación de corriente. A eso hay que sumarle, supongo que se está refiriendo a los sistemas de protección de arco activos que vimos, a eso hay que sumarle el tiempo de detección del arco.
pero los 40 a 60 son los tiempos de actuación propios del interruptor. Ok. Otra consulta que tenemos, las ZS1, ¿vienen de 110 kA al impulso? Un segundo, porque eso estaba, el dato de catálogo, vienen a la tensión de impulso que corresponde, digamos, al nivel de tensión. Tenemos tabulado en el catálogo para 7,2 kV, para 12 kV, 17,5, y depende el nivel de tensión en que estemos utilizándola, eso va a estar, digamos, tabulado. No sé a qué nivel de tensión se refiere, pero, por ejemplo, en el caso de 17,5, tenemos 38 kV de frecuencia industrial y 95 kV de tensión de impulso, ¿sí? Y en 24 kV, ya estoy llegando, en 24 kV tenemos 50 kA frecuencia industrial y 125 kA de tensión de impulso. Por eso depende el nivel de tensión. En 7,2 tenemos 20 de frecuencia industrial, 60 de impulso, en 12 kV 28, 75 y así. 38 y 95 en el caso de 17,5. 110, que menciona la consulta, no es un valor, digamos, estandarizado. Ok. Una pregunta más que nos hacía José, para el montaje en la sala, ¿es necesario considerar un zócalo o pueden colocarse directamente sobre el piso? Dentro de la documentación que entrega BB con el tablero, es decir, se entrega con un dossier completo donde están todos los ensayos de rutina de los componentes, los ensayos de rutina de la celda propiamente dicho, los catálogos, todo el manual de instalación y mantenimiento, están las instrucciones para montarlo. Se puede montar directamente sobre el piso de la sala o se puede montar sobre perfilería. Lo que sí que hay condiciones específicas en lo que hace digamos, al nivel de perfección del piso para evitar luego tener inconvenientes a la hora de extraer los interruptores, ¿sí? Hay una máxima, digamos, desviación en la planitud del piso que está permitida y está indicada en los catálogos, pero se puede montar directamente sobre el piso de hormigón o se puede montar sobre perfilería de hierro. Ok, otra consulta, en el caso de celdas de doble barra, ¿cuál es la exigencia en los dos seccionadores? ¿Pueden operar con carga para pasar de una barra a la otra? No, los seccionadores operan sin carga y el valor máximo de corriente es 2500 amperes. Pero, insisto, no operan con carga. Ok. Otra consulta que nos hacía José María. Con los Rogoski pasa lo mismo que con los TIs, que una vez montados no se pueden energizar las barras sin antes cortocircuitar los extremos del TI. Es decir, ¿puedo montar los Rogoski en barra y energizar y luego a posterior conectarlos? Claro, creo que lo mencionamos. Con los Rogoski no existe el problema de que si, digamos, los bornes quedan abiertos, se produzca el fenómeno de sobretensión. No es posible. O sea, lo que se induce en la salida de la bobina Rogoski siempre son milivolts. A diferencia de un transformador de intensidad convencional, que si dejo el secundario abierto, voy a tener una sobretensión importante. Así que no hay ningún inconveniente en ese sentido con la bobina de Rogoski, y por eso resaltábamos que es más segura también para el operador desde ese punto de vista, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el criterio para adoptar unidades primarias o secundarias? Hablamos de celdas primarias o de celdas secundarias, fundamentalmente depende de qué punto de vista. Si lo hablamos desde un punto de vista de ubicación, digamos, normalmente las celdas de distribución primaria
están más próximas a lo que son las estaciones transformadores alta-media, mientras que las celdas de distribución secundaria están más próximas a lo que son las estaciones transformadoras de media a baja. Ese sería un criterio inicial. Pero luego lo que define una celda primaria o una celda secundaria son básicamente dos parámetros: la corriente de barras y la corriente de cortocircuito. Mientras que las celdas de distribución secundaria normalmente manejan corrientes de barra de hasta 1250 amperes, ese es el máximo. Las celdas para distribución primaria, como hemos visto hoy, pueden manejar corrientes de barras de hasta 4000 amperes. Y con respecto a la corriente de cortocircuito, las celdas de distribución secundaria normalmente pueden manejar hasta 25 kiloamperes, es un valor muy alto para una celda secundaria, pero hasta 25 kiloamperes, mientras que, como vimos hoy, una celda primaria puede manejar hasta 63 kiloamperes de corriente de cortocircuito. Ese sería entonces un segundo, más que criterio, es una, digamos, una imposición. Si en mi instalación voy a tener corriente mayor a 1250, o no teniendo esa corriente, pero teniendo un valor de cortocircuito superior a 25 kA, necesariamente debo ir a una celda de distribución primaria. Si estoy por debajo de los 1250 A y por debajo de los 25 kA, perfectamente puedo utilizar una celda de distribución secundaria. El equipamiento suele diferir también, porque mientras que para la celda de distribución primaria el equipamiento principal es el interruptor en ejecución extraíble, para las celdas de distribución secundaria la mayor cantidad de aplicaciones se ven equipadas con un seccionador que puede ser con o sin portafusibles. Si bien hay celdas de distribución secundaria con interruptor, y en el caso de ABB hasta tenemos una celda de distribución secundaria con interruptor extraíble también. Pero básicamente esos son los conceptos cuando hablamos de celda primaria o de secundaria. Ubicada cerca de alta media, ubicada cerca de media baja, corrientes de 4000 A hasta 63 kA primaria, corriente hasta 1250, 25 kA secundaria, interruptor extraíble primaria, seccionador fusible secundaria. El resto, el nivel de tensión no hace una celda primaria, no hace una celda secundaria. La clasificación de arco interno tampoco, porque habrán visto quienes participaron de la charla de la semana pasada que las celdas UNISEC de distribución secundaria también cuentan con ensayo de arco interno, las 4 caras, hasta 25 kA un segundo. La ejecución en lo que hace a particiones tampoco define si una celda es primaria o secundaria, y la clasificación de continuidad de servicio tampoco define si una celda es primaria o secundaria. No sé si eso aclara la consulta. Entiendo que sí. Cualquier cosa, José María, que fue quien hizo la consulta, nos aclarás o nos pedís más información a través de los correos que vamos a compartir por la tarde, o también a través de preguntas y respuestas ahora. Tenemos varias consultas más. Los invitamos a seguir quedándose a escuchar las respuestas de Roberto. Te paso una pregunta. Un relé Relion previsto para operar con un transformador de corriente magnético, ¿es el mismo cuando se usa sensor Rogowski? No. Cuando se va a utilizar un sensor Rogowski, hay que pedir el relé Relion que tenga la entrada específica para esa ficha RJ45, y obviamente esa entrada ya no va a estar midiendo 5 amperes o 1 ampere, sino que va a estar midiendo milivolt. No es el mismo relé. En cuanto a la recepción de la señal del sensor o del transformador, sí es el mismo relé en cuanto a sus funcionalidades de protección o de medición. No sé si soy claro con eso. O sea, tenemos, por ejemplo, vamos a citar un REF 615
para funcionar con TI y un REF 615 para funcionar con sensores, tienen distinta entrada del parámetro, pero la funcionalidad del relé es exactamente la misma. Y otra cosa que debo mencionar es que digamos, los sensores de corriente y de tensión ABB solamente funcionan correctamente, es decir, garantizamos el correcto funcionamiento con un relé de protección ABB. ¿Sí? Perfecto. Una consulta más que tenemos: en un sensor de corriente Rogoski, en un cortocircuito la derivada se eleva notablemente. ¿Afecta esto en algo? No, porque vimos que la respuesta del sensor es lineal en toda la gama de funcionamiento, es decir, desde el 5% de la corriente nominal hasta 50 kiloamperes, el comportamiento del relé es exactamente el mismo. Del sensor es exactamente el mismo y no hay ningún tipo, digamos, de daño o alteración para el caso de una corriente de cortocircuito. Perfecto. William nos consulta: las celdas Unigear ZS1, lo que refiere al compartimiento de barras entre una celda y la celda adjunta, ¿se encuentran segregadas? Perdón, te escuché muy bajo. Te la leo nuevamente. Las celdas Por favor. Unigear ZS1, lo que refiere al compartimiento de barras entre una celda y la celda adjunta, ¿se encuentran segregadas? No. El compartimento de barras, digamos, es un único compartimento que se va formando por el adosamiento de distintas unidades funcionales. No está segregado. Ok, en relación a la seguridad activa, ¿cuáles sugieren es viable el uso de UFES? Bueno, claramente hay un tema de la importancia de la instalación y de las pérdidas que se generan frente a una salida de servicio, y respecto a lo que se quiere invertir en eso. Obviamente, de las tres soluciones planteadas, es decir, los microswitch, los relés específicos y el UFES es la solución más cara. Pero bueno, supongamos una refinería de YPF o una planta de aluar, ¿cuál es el costo de una parada? Y ahí está un poco la respuesta. Por eso, digamos, va a depender del nivel de confiabilidad y de continuidad de servicio que quiera brindar el cliente. Claramente, UFES es una solución costosa, pero bueno, desde el punto de vista técnico es la solución que tiene el menor tiempo de detección y de eliminación del arco interno. Prácticamente un tablero con UFES no sufre ningún tipo de daño por arco interno. Sí hay que reponer, obviamente el UFES tiene un componente, un microgenerador de gas, y hay que reponerlo o eventualmente reemplazar los 3 UFES, pero digamos, no tenemos una recomendación específica, son distintas opciones que hay que evaluar proyecto a proyecto con el cliente. Ok, una pregunta más que tenemos: en caso de que ocurra un arco interno en un compartimiento de la celda quedaría fuera de servicio. Un poco lo que fuimos mencionando, es decir, si ocurre un arco interno en cualquiera de los compartimentos, lo que garantiza la protección pasiva es que el operador no va a recibir daños. Eso es lo primero. El anexo A no dice nada respecto a qué ocurre en el interior de las celdas, no pide nada, es decir,
no hay una exigencia a verificar. Todo lo que verifica el anexo AA es la cubierta externa. Y por eso dijimos que ABB ofrece una serie de opcionales para minimizar el daño, tratando de reducir la duración del arco lo máximo posible. Es muy probable que un arco interno, cuando no hay protección activa, un arco interno ocasione daños importantes en el interior de la celda. No daños definitivos, pero daños que sí probablemente pueden requerir un tiempo bastante importante hasta que esa celda se repare y pueda volverse a poner en servicio. Ok, una consulta de Humberto. ¿Existe algún compromiso legal que deba adquirir un comprador acerca del manejo de SF6 al final de la vida útil del equipo o dañado del equipo? No, no existe ningún compromiso legal. Perfecto. Otra consulta de Julio. Con respecto a los transformadores de medición o sensores para medir armónicos, ¿se puede usar o deberían ser especiales? Entiendo si se pueden usar las celdas o si deberían ser especiales. No Sí, sé si a usted queda clara. No me queda muy clara. Julio, si estás conectado todavía, te pedimos por favor que reformules la pregunta. Te agradecemos. Paso a otra consulta. Mientras tanto, Félix nos preguntaba, ¿qué requerimientos de enfriamiento tienen? ¿Requerimientos de enfriamiento? Sí. Bueno, las celdas están diseñadas y los valores de las celdas están garantizados para un determinado régimen de utilización. Dentro de ese régimen de utilización se establece el valor de la temperatura máxima y de la temperatura mínima, dentro de las cuales la celda funciona correctamente y garantizamos los parámetros indicados. Normalmente en las salas, excepto casos muy excepcionales, en las salas donde se instalan este tipo de tableros, esas condiciones de temperatura máxima y mínima están cumplimentadas. Así que no veo, digamos, ningún elemento especial. Ahora, cuando el cliente va a instalar esto en un lugar donde no se cumple la temperatura máxima y mínima que dice la IEC 62271, debe avisar, y entonces en ese caso sí se tomarán ciertos recaudos, ¿sí? Por ejemplo, si va a funcionar en una sala que va a superar la temperatura máxima, bueno, se produce ahí a un sobredimensionamiento del tablero. Es decir, si se va a superar la temperatura máxima normal de funcionamiento y yo necesito 630 amperes, en vez de poner un interruptor de 630 amperes, voy a tener que poner un interruptor mayor. Pero eso lo debe avisar el cliente. Ahora, mientras estemos en el rango estándar de funcionamiento que marca la IEC 62271, no hay ningún recaudo específico a tomar. Fernando nos consultaba cuál es el mantenimiento de una celda. Este tipo de unidades funcionales tiene un mantenimiento relativamente bajo. En el manual que se entrega hay un plan de mantenimiento, no lo tengo presente exactamente, pero es un plan de mantenimiento. Entiendo que hay partes que se lubrican, hay partes que se verifican torques, está establecido, pero no es un mantenimiento intensivo el que requieren este tipo de unidades funcionales. Insisto, le podemos enviar el plan de mantenimiento que está en el manual de instrucciones que se entrega junto con la celda a este cliente que hizo la consulta. Ok, se lo enviamos entonces por mail después. Tenemos algunas consultitas más, todavía ya estamos finalizando. Elvio nos preguntaba si se han implementado las celdas Uniguiar digital en el país. Sí, hay ya aplicaciones, hay varias aplicaciones de Uniguiar digital.
en empresas del sector oil and gas y en empresas de distribución, de generación, perdón. Bueno, acá Larisa nos consulta si podemos compartir la grabación de la presentación sobre celdas de distribución secundaria, las UNISEC, que se dio la semana pasada, así que sí, les vamos a compartir también la grabación de esa capacitación para los que no pudieron participar. Te leo una consulta que nos hace Alejandro. Los relés de la línea 630, ¿pueden integrarse en estas celdas? Sí, por supuesto. Perfecto. Creo que perdón, creo que lo mencionamos. 615, 620, 630, 640 también, ¿sí? Bárbaro. Gustavo nos pregunta si el seccionador de PAD solamente puede abrirse con la puerta cerrada. ¿Cómo se accede a las puntas de cables para ensayo ante falla en la línea? A ver, el compartimento de cables solo puede abrirse cuando el seccionador de puesta a tierra está cerrado. Recién ahí el enclavamiento me permite, porque de esa forma garantizo que no hay tensión en ese compartimento. A partir de ahí, el cliente verá si para hacer el ensayo del cable necesita abrir el seccionador de puesta a tierra, pero para ello va a tener que burlar un enclavamiento. Pero obviamente, si el seccionador de puesta a tierra está abierto, la norma dice que no se puede abrir la puerta del compartimento de cable. Incluso ABB tiene una serie de accesorios. Por ejemplo, hay un carro específico que se extrae el interruptor y se inserta ese carro específico en el compartimento del interruptor, y eso permite hacer ensayo de cables sin tener que abrir el compartimento de cables específicamente. Esos son accesorios opcionales. Pero volviendo a la pregunta concreta, no es posible y la norma no permite abrir el compartimento de cables mientras no esté el seccionador de puesta a tierra cerrado. Y luego, cuando abrí el compartimento de cables, el abrir el seccionador de puesta a tierra para realizar el ensayo de cables es una operación para la cual el cliente va a tener que burlar un enclavamiento, porque en teoría el seccionador de puesta a tierra no debería poder abrirse con la puerta del compartimento abierta. Está claro. Acá tenemos la aclaración de Julio sobre la consulta que antes no había quedado del todo clara, te la leo. En el caso de querer medir armónicos, ¿cómo es el compartimiento cuando se usa el sensor tipo Rogowski? ¿Es apto para medir armónicos o no? Realmente no tengo la respuesta. Voy a hacer la consulta y se la vamos a hacer llegar por cable. Realmente no tengo la respuesta en este momento. No conozco la respuesta. Bueno, se la respondemos en todo caso vía mail. Sí. Esta es la última Sí. consulta. Les agradecemos a todos el tiempo que se quedaron extra. Nos extendimos bastante de lo que estaba previsto, pero bueno, se notó el interés con todas las consultas que formularon y que Roberto amablemente fue respondiendo. Les agradecemos haber participado. Por la tarde van a recibir toda la información, la grabación, la presentación y el catálogo. Y Roberto, te dejo para que hagas el cierre final. Bueno, gracias a todos, les agradezco la paciencia. Como dijo Valeria, nos extendimos un poco, pido disculpas del caso, y desde ya quedo a disposición de ustedes por cualquier consulta adicional que surja. Y bueno, la respuesta creo que básicamente es la de las corrientes de armónicas, se la haremos llegar a la mayor brevedad posible. Gracias y buenos días. Buenos días a todos.